¿Alguna vez te has preguntado cuántas cicatrices puede esconder una estrella de Hollywood detrás de una sonrisa perfecta? Uma Thurman no solo fue una heroína en la pantalla, también lo fue en la vida real, y su historia te va a dejar sin aliento. Hoy vamos a contar el lado oculto de una de las actrices más icónicas del cine. Detrás de Kill Bill, detrás de Pulp Fiction, hay una historia real de traición, abuso de poder y resiliencia. Este no es un simple repaso de su carrera, es una revelación cruda de lo que Hollywood nunca quiso que supieras. Quédate, porque al final de este video vas a ver a Uma Thurman como nunca antes. No como un personaje, sino como una mujer que decidió dejar de callar. En el mundo del cine, donde la fantasía y la ficción se entrelazan con la vida real, hay historias que duelen más que cualquier escena violenta. Esta es una de ellas. La historia de Uma Thurman no se cuenta en los fotogramas de sus películas, sino en las heridas profundas que dejó el poder mal ejercido, el abuso silencioso y la traición de aquellos que, en teoría, debieron protegerla. Es una historia que no se grita, pero tampoco se olvida. Una historia que no está escrita en guiones, sino grabada en la piel y la memoria de una mujer que sobrevivió al sistema más glamoroso y al mismo tiempo más despiadado del entretenimiento mundial. Con su elegancia glacial y mirada penetrante, Uma fue el símbolo de una generación. Una figura imposible de ignorar. De esas que entran a una habitación y la congelan. La musa perfecta de Quentin Tarantino. La vengadora implacable que empuñó una katana en Kill Bill para vengarse de quienes la traicionaron. Pero detrás de ese rostro que paralizaba la pantalla, se escondía una mujer que tuvo que aprender a resistir. Una mujer que luchó no solo en los sets, sino en la vida real. Que cayó y se levantó más veces de las que recuerda. Que supo mantenerse en pie incluso cuando quienes debieron levantarla fueron precisamente los que la hicieron caer. 5 hombres, 5 cicatrices, 5 capítulos oscuros que marcaron su existencia con tinta indeleble. Algunos fueron amantes, otros colegas, algunos la llamaron musa, otros propiedad. Todos en algún momento fueron su mundo. Y todos, sin excepción, contribuyeron a romperlo. Desde pequeña, Uma creció en un entorno singular. No era una niña común. Era hija de una modelo de alta costura, una figura admirada en las pasarelas más importantes del mundo, y de un erudito del budismo, un académico respetado que hablaba de compasión y sabiduría oriental. Ese contraste marcó su infancia. Glamour y espiritualidad, apariencia y profundidad, exposición y reflexión. Una no encajaba fácilmente en ningún molde. Era alta, de rostro anguloso, con una inteligencia precoz que incomodaba a muchos. Era difícil de clasificar, de controlar, de domesticar. Y precisamente por eso, Hollywood la deseó. Porque era un diamante salvaje. Una belleza fuera de norma. Un espíritu libre que no se dejaba moldear fácilmente. Y por eso también la temieron. Porque sabían que no podían dominarla por completo. Porque su sola presencia desafiaba las reglas no escritas de una industria construida sobre el poder, el silencio y la obediencia. Saltó a la fama con títulos que marcaron época. Dangerous Liaison, Pulp Fiction y por supuesto Kill Bill. Películas que la convirtieron en un ícono, en un rostro imposible de olvidar. Pero detrás de cada escena legendaria, detrás de cada mirada intensa y cada coreografía perfecta, se escondía una red de trampas disfrazadas de oportunidades. El precio de la fama no siempre se paga con esfuerzo. A veces se paga con el alma. Fue obligada a desnudarse sin previo aviso, sin preparación emocional, sin consentimiento real, frente a un equipo técnico compuesto casi en su totalidad por hombres que reían mientras ella quedaba expuesta. En otra ocasión, fue besada en cámara por un actor sin que estuviera en el guión, sin previo acuerdo. El director, lejos de cortar la escena, simplemente dijo: «Déjalo, se siente real». Como si la vulnerabilidad de una mujer pudiera convertirse en arte con una simple orden. Y en su vida personal, la traición no fue menos brutal.
fue engañada por un hombre que, con toda la frialdad del mundo, llevó a su amante a un evento que Uma había organizado. Ni siquiera tuvo el pudor de mantener las apariencias. Ella, la anfitriona, descubrió en medio del evento que estaba siendo desplazada, humillada. El glamour se convertía, una vez más, en un telón que escondía el desprecio. En 2017, Uma rompió el silencio. Como un grito contenido durante décadas, su confesión retumbó en medio del movimiento número Me Too. Con una valentía feroz, nombró al productor más poderoso de la industria, Harvey Weinstein, el mismo que, años antes, la había encerrado en una habitación de hotel, bloqueando la puerta para impedirle escapar. El mismo que intentó convertirla en otra víctima silenciosa de su larga cadena de abusos. Hoy, Weinstein cumple una condena de 23 años de prisión. Pero mucho antes de que el mundo empezara a creerles a las mujeres, Uma ya caminaba sola entre sombras, arrastrando el peso de verdades que nadie quería escuchar. Uno de los momentos más desgarradores ocurrió durante la filmación de Kill Bill. Tarantino, el director que ella consideraba su aliado creativo, le exigió que condujera un coche antiguo por una carretera estrecha y resbaladiza. Ella se negó. Tenía miedo. Le advirtió que los frenos no funcionaban bien, que el vehículo temblaba. Le dijo, con la voz quebrada, que no quería morir por una escena. Estaba embarazada de 6 semanas. Pero Tarantino gritó, insistió, presionó, y ella finalmente accedió. El auto se estrelló contra un árbol. Quedó inconsciente. Su cuerpo, inerte, sangraba por las rodillas. Sus brazos estaban inmóviles. El equipo técnico quiso correr a ayudarla, pero el director ordenó: «Sigue grabando, no corten». Lo que capturaron las cámaras fue dolor real, no actuación, no ficción. Cuando Uma despertó en el hospital, tenía una lesión en la columna. Su embarazo estaba en riesgo. Durante semanas vivió con el miedo constante de perder a su hijo. Y aún así, cuando pidió acceso a las imágenes del accidente para tener una prueba, Harvey Weinstein se lo negó. Dijo que no existían, que había fallas técnicas. Las ocultaron, las enterraron, las convirtieron en un secreto más. Y Tarantino, el hombre que ella había llamado alma creativa, también se quedó en silencio. No la defendió, no intercedió, no asumió su responsabilidad. «Pensé que era un artista», dijo Uma años después, «pero solo era un peón dispuesto a proteger a un violador». Ese fue el momento en que Uma entendió que no importa cuán fuerte seas, ni cuán alto hayas llegado. Si te enfrentas al poder sin aliados, el precio siempre lo paga tu cuerpo, tu alma y tu verdad. Después vino Ethan Hawke, su gran amor, el hombre en quien confió cuando ya el mundo comenzaba a parecerle un lugar inhóspito. Con él construyó lo que creía sería un refugio, un hogar, una familia, una vida más allá de los guiones. Juntos tuvieron a su hija, Maya, y Uma eligió alejarse por un tiempo de los reflectores. No por debilidad, sino por amor. Decidió ser madre, esposa, compañera. Apostó todo por una estabilidad que nunca antes había conocido. Durante un tiempo parecía que lo había conseguido. Ethan era el centro de ese nuevo universo. Un hombre sensible, un artista, un poeta del cine, pero, como tantas veces en su vida, la calma fue apenas un preludio de la tormenta. Uma descubrió la traición de la forma más cruel, a través de un mensaje de texto. No de una fan, no de una actriz, de la niñera, una joven de 20 años que se había ganado su confianza, que cuidaba a su hija, que compartía su mesa. Ethan había viajado con ella a Toronto, a espaldas de Uma. Había salido con ella en público, mientras Uma se quedaba en casa cuidando a su hija y preparando el guión de su siguiente proyecto. No hubo confesión. No hubo disculpas. Solo una serie de hechos fríos y devastadores. Y cuando Uma pensó que no podía doler más, llegó la humillación pública. En la alfombra roja de los Oscar, Ethan apareció tomado de la mano de su nueva pareja. La joven vestía un vestido blanco idéntico al que Uma había usado el día de su boda. No era una coincidencia.
Era un mensaje. Ante las cámaras, con una sonrisa ensayada, Ethan dijo: «Siempre supe que merecía a alguien que no viviera en el pasado». Cada palabra fue una puñalada. Cada flash, un testigo. Cada titular, una burla. Uma no respondió en el momento. Solo se retiró. Digna, rota por dentro, pero con el rostro intacto. Semanas después, en una entrevista, dejó salir una frase que hablaba por todas las mujeres que han amado demasiado. No solo te quitan el corazón, lo ponen en una vitrina para que todos se burlen de ti. Y esa fue la herida más personal. Porque no vino de un jefe, ni de un productor, ni de un director. Vino del hombre que había prometido amarla. Del hombre en quien había confiado lo más valioso que tenía: su intimidad, su vulnerabilidad, su hogar. Lo que le rompió no fue la traición, sino la teatralidad con la que fue exhibida. Y en un mundo donde su imagen ya había sido explotada hasta el cansancio, esa exposición dolió más que cualquier escena. El tercer hombre fue Steve Bannon. Antes de volverse una figura política conocida por sus discursos incendiarios, Bannon era un productor que operaba en las sombras de Hollywood. Tras su divorcio con Ethan Hawke, Uma buscaba volver a escena. No un regreso superficial, sino uno con propósito, con contenido, con el poder de reinventarse. Fue entonces cuando firmó un proyecto con él, creyendo que era su oportunidad de renacer profesionalmente. Pero Bannon no la veía como actriz, ni como artista. La veía como un activo, una ficha de negociación, algo que podía rentabilizar. La cita fue una cena privada, supuestamente para hablar del guión. No había director, ni escritor, ni agenda de trabajo. Solo él, 2 copas de champán y un ambiente cargado de tensión. Cuando Uma se negó a acompañarlo a su habitación después del brindis, la sonrisa de Bannon desapareció. Lo que vino después fue una sentencia disfrazada de comentario. «Ya no eres una reina», le dijo. «Eres una inversión que debo recuperar». 3 días más tarde, sin explicaciones reales, fue despedida del proyecto. Su imagen desapareció de los carteles, su nombre de los créditos. La excusa oficial: un cambio de estrategia de marketing. Pero Uma sabía lo que había pasado. Lo había visto muchas veces en otras actrices. Era el castigo por decir que no, por negarse a jugar el juego, por no acceder a lo que no debía pedirse nunca. Esa noche no solo perdió un papel, perdió otra parte de su fe en la industria que había alimentado sus sueños desde joven. Y entonces llegó el hombre, cuyo nombre se convertiría en símbolo del horror oculto en Hollywood: Harvey Weinstein. El productor que durante años la llamó su musa. El mismo que distribuyó Pulp Fiction. El que le prometió estrellato eterno. Pero lo que Uma no sabía es que, en su mundo, ser musa era solo otro nombre para ser propiedad. En 1994, Weinstein la citó en un hotel de Londres. Le habló de una gran campaña internacional, de estrategias de promoción, de proyectos futuros. Uma acudió creyendo en su profesionalismo, pero al entrar en la habitación, lo entendió todo. No había asistentes, no había carpetas, solo él, envuelto en una bata. Bloqueó la puerta, intentó reducirla. Ella logró escapar. Pero lo que siguió fue más devastador que ese momento: el silencio cómplice del sistema. A partir de entonces, comenzó a ser excluida. La llamaban para proyectos y luego, misteriosamente, la desinvitaban. Directores que antes la adoraban dejaban de contestarle el teléfono. El círculo se cerraba. Y entre todos los que eligieron mirar hacia otro lado, uno dolió más: Quentin Tarantino, su socio creativo, su aliado, su supuesto amigo. No dijo una palabra. No la defendió, no le creyó. La presión emocional fue insostenible. Uma cayó en una espiral de ansiedad, medicación y aislamiento. Necesitaba sedantes para dormir, para funcionar, para fingir que todo estaba bien mientras grababa Kill Bill Bolin 2 pies, a pocos metros de los ojos que la habían marcado para siempre. «No callé por miedo», dijo años después. «Callé porque sabía que hablar significaba el fin de mi carrera.
Porque en Hollywood la verdad no se premia, se castiga. El último fue John Travolta, su compañero en Pulp Fiction. Su amor después del caos, después del trauma, después de haber intentado reconstruirse. Con él creyó encontrar un respiro, alguien que no necesitara destruirla para admirarla. Travolta la llamaba diosa de luz, la cubría de halagos y promesas. Por un instante, Uma pensó que tal vez esta vez sería diferente, que después de tanta oscuridad, alguien sería capaz de quererla sin condiciones, sin dominio, sin dobleces. Pero el amor pronto se tornó en algo más parecido a una prisión que a un refugio. El control se disfrazó de protección. Las sugerencias se convirtieron en órdenes. Le pidió cambiar su forma de vestir porque, según él, no era digna de una mujer que está conmigo. Le exigía que no aceptara papeles sin antes consultarle. Revisaba los guiones antes que ella. Quería decidir qué rol podía interpretar y cuál no. Su vida, una vez libre y caótica, se convirtió en una especie de guión rígido. Travolta era el director, el productor, el editor, y Uma apenas una actriz atrapada en una historia que no había elegido. Las escenas más dolorosas, sin embargo, ocurrieron lejos de las cámaras. Como aquella noche después de una gala en Cannes. Uma recibió un ramo de flores de un director francés, admirador de su trabajo. No era más que un gesto amable, inofensivo. Pero Travolta, al leer la tarjeta, no dijo nada. Simplemente tomó el ramo y comenzó a arrancar los pétalos, uno por uno, frente a ella. «No quiero que seas feliz, quiero que seas mía». No gritó, no golpeó, pero el mensaje fue claro. El amor para él no era libertad, era posesión. Ahí fue cuando Uma despertó. No a gritos, sino con una lucidez tranquila y firme. Decidió poner fin a la relación. Travolta, en una entrevista posterior, quiso minimizarlo todo. Algunas personas no saben manejar el amor real. Pero Uma, esta vez, no dejó que la última palabra fuera suya. Respondió con claridad, sin ira, sin dramatismo. No odio que me haya amado. Odio que me haya amado como si yo fuera su propiedad. Hoy, Uma Thurman no necesita actuar. No necesita encarnar a la novia para ser fuerte. No necesita una katana ni una venganza coreografiada. Es ella misma, sin filtros ni personajes. Una mujer que ha sobrevivido a la industria, a la fama, al amor mal entendido. Una mujer que ya no teme nombrar a los hombres que intentaron apagar su luz para hacer brillar la suya. Porque esta es su historia. Y por primera vez en mucho tiempo, es ella quien la cuenta, con su voz, con sus palabras, sin intermediarios. Y el mundo, esta vez, está listo para escucharla. Hoy conociste la verdadera historia de Uma Thurman. No solo una estrella de cine, sino una mujer que sobrevivió al silencio, al abuso y a la traición de quienes debieron cuidarla. Descubriste los nombres, los hechos y sobre todo la fuerza de quien decidió ya no callar. Si este video te conmovió, suscríbete para más historias reales que merecen ser contadas. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué opinas del silencio que Hollywood mantuvo durante tantos años? Y si crees que esta historia puede darle fuerza a alguien más, compártela ahora. Porque cuando una mujer habla, el mundo debe escuchar.